Ahora sí, pues ya pasó. A ver, me tocó en historia me va a tocar la independencia del Perú. Su En audio. literatura me tocó el realismo peruano y Madame Bovary. Pero literatura. Gracias. Melody Peña, tu audio está activado. ¿Se observa, chicos? La diapositiva, ¿se observa? Sí se ve. Sí, se ve, listo. Sí, ese lo vamos a continuar la otra semana, Sonia. Vamos a tratar primero este tema, Sonia Jiménez. Ujú. No te preocupes, sí, sí se va, todos los temas se trabajan. Muy bien. Bien, chicos, como dice e indica, ya imagino que han revisado en su práctica, el día de hoy vamos a estar trabajando el tema de la independencia del Perú, ¿ya? Muy bien. Para nosotros, chicos, empezar a hablar acerca de la independencia del Perú, existe un contexto en el cual se estuvo viviendo por ese entonces en Europa muy importante. Justamente uno de los primeros contextos a los cuales nosotros tenemos que hacer referencia, en primer lugar, va a ser la Ilustración, que si bien es cierto, la Ilustración y la independencia de lo que vendría a ser América del Sur son bastante tiempo, tienen en diferencia, pero va a repercutir, ¿ya? Va a repercutir. También otro momento importante de Europa justamente va a ser cuando se produjo la Revolución Francesa y quizás va a ser uno de los antecedentes más importantes para que en nuestro país o a manera de continente América del Sur decida iniciar un proceso o una gesta emancipadora para la independencia de aquellos países que se encontraban bajo dominación española o se encontraban en la condición de colonia, ¿ya? Pero para ello hacía sumamente necesario el papel de algunas figuras como es el caso de los denominados ideólogos reformistas, porque existieron dos tipos de ideólogos, los reformistas y los separatistas. ¿Quiénes eran los más radicales, crees tú, los reformistas o los separatistas? ¿Quiénes debieron ser en su momento los más radicales? ¿Los separatistas? Los separatistas, porque ellos no buscaban que se modifiquen o se cambie algún tipo de ley para que la colonia o el sistema, en este caso colonial, perdure. No, por el contrario, ellos buscaban a toda costa la idea de separación entre la metrópoli ubicada en España y las colonias o los virreinatos que se establecieron en su momento en América. ¿Ya? En América. Dentro de estos ideólogos reformistas, vamos a encontrar a Toribio Rodríguez de Mendoza. Este personaje, nacido en Chachapoyas, en su momento llegó a ser rector en el convictorio de San Carlos y justamente en la época que Toribio Rodríguez de Mendoza fue rector en el convictorio de San Carlos, ya, en el momento en el cual este personaje llega a ser rector de este bastión cultural tan importante, empieza a educar, ya empieza a educar a los estudiantes de ese entonces en torno a las ideas de la ilustración. En cuanto a las ideas de la ilustración, pues eran ideas de que ninguna persona
en mención podía creerse o podía denominarse superior a la otra por un rasgo de color o de raza. Entonces empieza a educarse en las ideas de la Ilustración. Y algo muy importante que Toribio Rodríguez de Mendoza intenta aplicar en la población estudiantil del Convictorio de San Carlos es que desaparezca el memorismo. ¿No? Tú sabes en qué consiste el memorismo, ¿no? Grabarte totalmente un texto, una determinada materia con puntos y comas tal y como el profesor o el docente te indica. Justamente eso es un rezago también de la etapa colonial. La última clase que tuvimos, que nos tocó realizar justamente en el periodo del feriado, recordarán que yo les hablé de ese punto, ¿verdad? En el aspecto educativo, que fue o es una muestra o un rezago que todavía tenemos de la colonia, pues, ¿no? El memorismo. El grabarnos con puntos y letras, punto, coma y letra, todo lo que se nos indica o todo lo que nosotros leemos. Y solo muchas veces repetimos. Entonces, ¿qué pensó Toribio Rodríguez de Mendoza frente a esto? Como él buscaba separar, ir preparando a la población para separar a la colonia de la metrópoli, no nos servía o no era sumamente útil una sociedad memorista, que no analice, que no sea crítica. Es por ello que decide, de cierto modo, desaparecer un poco el memorismo que todavía se manejaba en torno a la docencia y tener alumnos más críticos, más analíticos. Mira, te estoy hablando de la época del siglo XIX. Ya Toribio Rodríguez de Mendoza hablaba de ello. ¿Ya? Ahora, Toribio Rodríguez de Mendoza, en la época que fue rector en el Convictorio de San Carlos, vio pasar a ilustres personajes, como Hipólito Unanue también, y otros tantos que vamos a ver en el Perú, en el caso del Perú, van a tener o van a jugar un papel muy importante durante la gesta emancipadora. Quizás no con armas, no, pero sí con ideas que fueron muy importantes para que la república surja. ¿Ya? Muy bien, además de Toribio Rodríguez de Mendoza, vamos a encontrar a Hipólito Unanue. Hipólito Unanue fue un científico ilustrado. Se encargó de fundar la Sociedad Amantes del País. También Hipólito Unanue, con su propio dinero, decidió fundar la Facultad de Medicina. ¿Ya? También tenemos dentro de los ideólogos reformistas a José Aquijano y Carrillo, profesor catedrático de San Marcos, autor del famoso elogio a Jáuregui. Te acordarás, por cultura general, y si no lo has escuchado, el elogio a Jáuregui, o no hay ninguna noción, yo te explico, no hay problema. ¿En qué consistió el elogio a Jáuregui? ¿Tú recuerdas quién fue Jáuregui? ¿Quién fue Jáuregui? Un virrey. ¿Un virrey de qué virreinato, valga la redundancia? Del Perú, ¿verdad? El Perú, sí. Claro, del Perú. Muy bien. Este virrey, justamente Jáuregui, cuando ya estaba llegando a Lima, lo estaban pues por recibir con bombos y platillos, ¿no? Era el nuevo virrey que estaban designando para la América Española, para el virreinato del Perú. Por tanto, se hacía sumamente necesario que alguien dé un discurso, pues, ¿no? Un discurso de bienvenida. Si bien es cierto, José Baquijano y Carrillo pronunció el famoso elogio a Jáuregui, no fue un elogio. ¿Qué fue? A ver, Kevin quiere hablar. ¿No quiere hablar? Ya. Bien. En realidad lo que fue, no fue un elogio para empezar. Fue todo lo contrario. Fue una dura crítica que José Baquijano y Carrillo realizó al sistema colonial. Denunciaba todos los abusos que había cometido la corona española mediante virreyes, mediante los corregidores, posteriormente intendentes,
a los indígenas. Criticaba también el hecho de que se estaban llevando pues todo nuestro oro, toda nuestra plata. Entonces dejó totalmente de ser un elogio. Pero así se le recibió a Jáuregui, ¿no? Jáuregui lo que esperaba definitivamente era una bienvenida, ¿no? Un discurso de bienvenida que le augurie pues un buen gobierno, pero no fue así. Fue una crítica totalmente acérrima al régimen colonial. José Baquijano y Carrillo pues era anticolonialista. Y ya por ahí deduces tú si fue reformista o fue separatista. Un separatista. Fue separatista. Así es. Fue separatista. Fue perseguido, claro que sí. Baquijano y Carrillo fue perseguido. Persecución, claro que sí. Recordarás que yo te expliqué la semana pasada, no, la semana antepasada, que, bueno, habíamos trabajado en feriado para recuperar, ¿no? Nuestra clase de la semana pasada, que durante el gobierno del virrey Amat y Junyent se produce un evento bastante importante como producto de las reformas borbónicas. ¿Te acuerdas? Remeció prácticamente los cimientos culturales tanto en España como en los virreinatos que tenía la metrópoli aquí en América. Es después de la Corte de Cádiz, la Constitución de los Indios. Eso. No, como parte de las reformas borbónicas se establecieron una serie de cambios en el aparato administrativo, en el aparato económico, en el aparato cultural, de cómo venían siendo manejadas los virreinatos o las colonias en mención. Amat y Junyent hizo algo bien puntual, el virrey del Perú. Yo lo mencioné. A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Expulsó la orden de los Expulsó a... jesuitas. Correcto, ¿no? La expulsión de los jesuitas. ¿Y quiénes eran los jesuitas? Dirá la profesora, pregunta mucho, ¿no? Pero sí Una orden religiosa encargada de la educación principalmente. Claro, fue una orden religiosa, como muchas otras órdenes religiosas que también llegaron, los dominicos, por ahí también, otra orden religiosa era importante. Pero sí, los jesuitas se diferenciaban en algo de las otras órdenes religiosas. Que los Porque Te escucho. que defendían a los indígenas. O algo así, más o menos. Ya, a ver. Los jesuitas se diferenciaron en este caso de las demás órdenes religiosas. ¿Por qué? Debido a la actividad a la cual ellos se dedicaban. Ellos se encontraban educando, ellos eran los encargados de la educación dentro de los virreinatos y no solo del Perú, dentro de los diferentes virreinatos que España tenía aquí en la América española. Por ello es que Amat y Junyent le llega por ahí una información de que los jesuitas estaban, de cierto modo, formando un estado dentro de otro estado. Es decir, querían sublevarse. ¿De qué manera? Fomentando las nuevas ideas de la ilustración. ¿Y qué ideas eran? Ideas de separación, ¿no? De separación entre quién y quién, Kevin Araujo, entre las colonias y la metrópoli, que era en este caso España. Por ello le dijeron, ¿saben qué? Se nos van. Ustedes son un peligro. Y no solo se nos van de acá de América, no, también fueron expulsados de España. Ahora, los jesuitas, recordarás que también te expliqué, fueron una orden religiosa bastante acaudalada. Tenían mucho dinero, propiedades, terrenos. Y también le convenía a la corona expulsarlos para poder quedarse con todas sus propiedades. Porque la corona, por ese entonces, no pasaba un buen momento económico. Recientemente había salido de una guerra.
Entonces, le vino perfectamente bien ese evento histórico, pues, ¿no? La salida de los jesuitas. Recuerdas que se creó la famosa Casa de Temporalidades, con la finalidad de que esa institución se cargue de administrar los bienes de los jesuitas, ¿ya? Entonces, ahí también hay otro evento importante, muy importante para poder entender la independencia de nuestro país. Muy bien. Otros ideólogos importantes van a ser Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Fue un jesuita expulsado del Perú, dicho sea de paso, durante el gobierno del virrey Amat y Junyent. Fue el famoso autor de la Carta a los Españoles Americanos. ¿Ya? Ojo, él es el autor de la famosa Carta de los Españoles Americanos, pero lamentablemente él fallece, ¿sí? Él fallece, pero quien se va a encargar de difundirla va a ser Francisco de Miranda. Ahora, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán tiene un aspecto importante que promueve un gobierno criollo, que no sean los indígenas quienes gobiernen, ni tampoco los peninsulares o españoles, sino quienes deben gobernar los criollos. ¿Y quién era un criollo? Indígena más español, ¿no? Los hijos. Hijo de españoles nacido en América. Correcto, Ok. ¿no? Un criollo tiene 2 padres españoles, pero este hijo nació en territorio americano. De ellos en realidad nace la idea de independencia, no de los indígenas, por si acaso. Nace de los criollos, de aquella persona que tenía por padres a 2 españoles. Con los criollos nace la idea de patria, no con el indígena, con el criollo. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Francisco de Miranda también fue un viajero y actor de muchas campañas mundiales. Ojo, Francisco de Miranda, ese sí no fue peruano, ese fue de nacionalidad venezolana. ¿Ya? Viajero y actor de muchas campañas mundiales. Él es el encargado de publicar la carta de Juan Vizcardo y Guzmán, porque a Juan Vizcardo y Guzmán lo sorprende la muerte y ya no puede publicar su carta. Bueno, Francisco Miranda, él sí promovió un gobierno mixto de incas y romanos. Bueno, aquí hablamos de indígenas y españoles. Un tanto ilusa la idea. Y José de la Riva Agüero, que por ese entonces era prefecto de Lima, va a ser el autor de las 28 causas de la independencia, conspiró desde las logias y se mantuvo en contacto con Buenos Aires. Recordarás que José de la Riva Agüero va a ser uno de nuestros primeros presidentes que tenemos, ¿ya? Nuestros primeros presidentes oficialmente, ya como una república, cuando San Martín ya se ha retirado del Perú. Y claro está, antes del ingreso de Bolívar. ¿Preguntas, chicos? Lo veo sorprendido a Kevin Araujo, así, no lo puedo creer. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Ninguna? Y rapidito, no cambie de diapositiva. Uh-huh. Así es, yo me imagino que tú creías que la independencia pues la promovieron los indígenas. No, en realidad nace de los criollos, pero sí vamos a tener un fuerte apoyo de las famosas montoneras indígenas. Sin ellos no hubiera sido posible la independencia de nuestro país, por si acaso. Eso sí, no hay que desmerecer el papel que jugaron los indígenas, muy importante. Pero Sí. esencial, dime. Disculpe, ¿qué son las 28 causas de la independencia? Motivos en este caso bastante similar al famoso, a este documento de acá. Está. Al documento que también en su momento José Quijano y Carrillo dio como discurso, ¿no? O sea, es una de las obras de José Larriba Agüero. 28 causas de la independencia. ¿Por qué el Perú, en este caso, siendo uno de los virreinatos más importantes que la corona española tenía aquí en América, por qué debía independizarse? Y entre esos, los más importantes, ¿cuáles son, Miss? Se habla de una
de una idea, en este caso, sí, de la idea de industrialización. O sea, ejemplo, tú debes recordar cuando hemos tratado el tema del virreinato del Perú y cuando trabajamos los principios económicos, que el virreinato del Perú solo podía producir aquello que España no podía. Y que España en este caso, pues, designaba, ¿no? Ya tú puedes producir esto y tal producto, nada más, porque yo produzco esto y no quiero que tú seas mi competencia. Por el contrario, tú vas a ser el mercado al cual yo voy a llevar mis productos que ya no pueda vender allá. Sí, sí, eso sí me acuerdo, lo que le sobraba. Exacto, ¿no? Por ejemplo, esos productos que ya no se podían vender allá en España, eran traídos a los virreinatos, se lo repartían a los corregidores y los corregidores, bien hábiles ellos, se lo daban a los indígenas que tenían a su cargo a unos excesivos precios y el indígena pues estaba prácticamente, tenía que seguir trabajando para ese corregidor, no tenía de otra porque tenía que sostener a su familia, porque tenía que pagar esa deuda de los productos que había adquirido. Y para variar, se le daba al indígena productos que ni siquiera necesitaba. O sea, un abuso excesivo, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien, continuamos entonces. ¿Ya terminaron de copiar? Muy bien, aquí está el proceso en Europa que se vivió en su momento y que también va a desencadenar o va a repercutir aquí en América. ¿Qué se suscitaba en Europa por ese entonces cuando aquí se daba inicio a las corrientes libertadoras? La rebelión liberal de Pérez o de Parra de Riego y la famosa Santa Alianza, que se refiere a la Revolución Francesa. También por ese entonces ya se iban configurando la corriente libertadora del sur, el Congreso peruano posteriormente y el ingreso de Bolívar y su corriente libertadora del norte en 1823. Muy bien. Ahí tenemos en este caso a San Martín, pues, ¿no? Muy bien. ¿Quién fue San Martín? Vamos a regresar a la diapositiva de acá. San Martín, natural de Yapeyú, actual Argentina. ¿Dónde trabajó? ¿Dónde estudió? ¿Dónde se formó? Para empezar, San Martín siguió sus estudios, ya siguió sus estudios en el extranjero, en España, lo cual le permitió, conforme fue creciendo y conforme fue desarrollándose, ingresar a trabajar directamente con la corona española, formando parte de su ejército. ¿Mm? Ahora, así es, así es, así es. Ahí vamos a poder entender muchas cosas que van a repercutir justamente en el proceso independentista. Además, le agrego, San Martín, ya en la época que se encontraba formando parte del ejército de la corona española, participó también en la Revolución Francesa como parte del ejército de la corona española, en la famosa batalla de Bailén, ¿ya? En la famosa batalla de Bailén. Ahora, San Martín se da cuenta de algo en el transcurrir de los años y aún formando parte del ejército de la corona española. Se da cuenta, y con la llegada de las nuevas ideas de la Ilustración, de que no quería continuar formando parte de este ejército de la corona española, porque San Martín tenía algo interesante, que él empezó a reunirse, a formar parte de unas logias. ¿Qué es una logia? Debes haber escuchado tú acerca de los masones, seguro. ¿Qué es bueno, qué es un masón? Una persona sumamente preparada, profesionales por lo general, que se reúnen para charlar, para hablar de manera alturada, con propiedad,
acerca de temas actuales, coyuntura política, y eso también se reflejaba en ese entonces, en esa época, en Europa. En Europa nacen las logias, esos centros de reunión de personas que hablaban acerca de los temas de la coyuntura de ese entonces. Entonces San Martín, continuamente reuniéndose con estas personas, codeándose con personas de la alta sociedad dentro de España, se da cuenta pues de que había una contradicción entre lo que él hacía y lo que él iba a debatir, o las ideas que él escuchaba dentro de estas logias. Por ese entonces lo más famoso que se escuchaba era acerca de las nuevas ideas de la Ilustración. Entonces, ¿qué provocó eso en San Martín? La necesidad de tener que retirarse del ejército de la corona española. E inclusive San Martín retorna a Argentina. Cuando retorna a Argentina, se reúne en este caso con las personas también de la alta sociedad, de la aristocracia argentina de ese entonces, y es ahí donde nace justamente uno de los principales objetivos: independizar aquellas colonias que tenían fuerte dominación de España. Y esencialmente, ¿por dónde tenía que empezar a independizar? No podía iniciar por el Perú, era imposible. Tenía que iniciar por casa, ¿verdad? Primero Argentina, luego Chile y finalmente el Perú. ¿Ya? Muy bien. Entonces, él se plantea un proyecto político militar. El primer punto que está dentro de este proyecto político militar es justamente liberar a las colonias que España tenía hacia el lado sur. Ello calzaba perfectamente hablar de Argentina, hablar de Chile y hablar del Perú. ¿Ya? Porque no se podía independizar solo Argentina, porque tenías al lado al enemigo que era Chile, que tenía también una fuerte dominación española, y el virreinato del Perú, uno de los virreinatos más importantes, más poderosos y más dominados por los españoles. Por ello es que es la idea de San Martín de tener que independizar estas tres regiones. Pero no se podía hacer de un día para otro, no se podía hacer de un día para otro. Y dentro de ello, y dentro también contando con la experiencia que ya San Martín tenía por haber formado parte del ejército de la corona española, él va a ser en este caso San Martín quien va a preparar al denominado Ejército de los Andes, que va a ser un regimiento, un ejército que se crea en base al regimiento de granaderos a caballo. ¿Ya? Les empieza a formar en técnicas innovadoras que él había aprendido allá en Europa, táctica de guerra, ¿no? Que él conocía perfectamente por la experiencia que había adquirido durante sus años en España y también como había formado parte del ejército de la corona española. Entonces, es ahí cuando nace el proyecto político militar de San Martín de independizar todas las regiones, todas las provincias al sur del río de la Plata. ¿Ya? Es ahí cuando recién nace esa idea. Ahora, luego de haber independizado Argentina, porque había que iniciar por casa, ya lo he mencionado, su ejército de los Andes tenía que pasar por la cordillera de los Andes. Ahora, había algo interesante con respecto al paso por la cordillera de los Andes. Pasar todo el ejército por un solo punto o los pasamos por dos puntos distintos. En definitiva, no podía pasar todo el ejército de los Andes por un solo punto de la cordillera de los Andes. Lo pasó por dos puntos. Estos dos puntos fue Los Patos, el paso de Los Patos y el paso de Uspallata. ¿Ya? Entonces, este ejército de los Andes, luego de lograr la independencia de Argentina, va a tener que cruzar por el paso de Los Patos y también por el paso de Uspallata para finalmente llegar a ¿dónde? Llegar a Chile. Ahora, llegando a Chile,
no es que de un día para otro se iba a lograr la independencia, no. Chile, por ser una región que estaba próxima al litoral, al Océano Pacífico, tenía también una fuerte dominación española, lo cual hacía mucho más difícil lograr su independencia. Por lo tanto, ahí se llevaron a cabo 3 batallas. La batalla de Chacabuco, la batalla de Cancha Rayada y la batalla de Maipú. La batalla de Chacabuco fue una victoria patriota, es decir, fue favorable a San Martín. Pero para ello, en el Virreinato del Perú, ya sabían que San Martín estaba haciendo el ingreso con su ejército, con sus tropas a Chile. Ya se habían, por así decirlo, telefoneado, ¿no? Aunque por ese entonces todavía no existía eso, pero ya sabían, ya tenían esa información ya. ¿Qué hizo el virrey en ese entonces? ¿Qué hizo Pezuela? Obviamente, sé que están invadiendo un territorio mío, voy a enviar refuerzos, ¿no? Para que le hagan frente. Envía refuerzos a Chile y se va a producir la segunda batalla, que es la batalla de Cancha Rayada, en la cual fue una victoria realista, es decir, desfavorable a San Martín. Y finalmente, la batalla que logra consolidar la independencia de Chile será la batalla de Maipú, que fue totalmente favorable, en definitiva, a San Martín. Y de esa manera se logró la independencia también de Chile. Ahora, acabada la etapa de las batallas, la duda de San Martín, ¿a quién dejo a cargo de Chile? ¿Dejo a un extranjero? ¿Dejo a alguien, en este caso, que ha nacido también en Chile, que es un chileno? ¿A quién debo dejar? Pero para ello, San Martín ya conocía cómo era su población que habitaba Chile y decide dejar a un presidente chileno, que es justamente Bernardo O'Higgins, el primer presidente chileno. Se queda Bernardo O'Higgins, pero para ello también se tenía que ver y se tenía que estudiar qué era lo que estaba pasando en el Virreinato del Perú, porque en el Virreinato del Perú ya estaban sumamente alertas, ya se había independizado Argentina, ya se había independizado Chile, es decir, que de manera no los iban a sorprender, en otras palabras. El ejército ya estaba preparado, o al menos eso se esperaba, ¿no? Entonces, San Martín ideó algo interesante, hizo dos cruceros, se realizaron 2 cruceros. En el primer crucero, que se envía desde la zona de Chile hacia el Perú, con la finalidad de verificar cómo se encontraban ubicadas las fuerzas realistas, cuáles eran los principales puertos. En el segundo crucero, que también sale de Chile a verificar los puertos, a hacer contacto con personas que sean favorables a la causa independentista. Eso se hace en el segundo crucero. Y sí, se encuentran personas que estaban en este caso a favor de la independencia del Perú. Es decir, eso era favorable pues a la causa independentista de San Martín. ¿Ya? Ahora surge otro problema estando en Chile. ¿Quién va a financiar? Hasta Chile todo estaba bien, todo estaba calculado el presupuesto, pero ahora de Chile a Perú, que era uno de los bastiones más fuertes en cuanto a dominación española, uno de los virreinatos más importantes de América. ¿De dónde iba a venir el financiamiento? La plata. De los chilenos. Así es. Pero los chilenos, o en este caso, los comerciantes de Valparaíso, no es que financiaron la expedición de San Martín por buena gente, no. Existía un trasfondo o un motivo económico, tanto de Chile como de Argentina, por si acaso. Buscaban, en este caso, los chilenos y argentinos, hacerse de un mercado dentro del Perú
para que ellos también puedan comercializar sus productos. Y eso también fue lo que pensó San Martín al momento de empezar a independizar, porque él buscaba que Argentina pudiera desarrollarse, pudiera mejorar, pero para eso no solo era necesario independizar Argentina, sino también independizar Chile y finalmente el Perú. ¿Ya? Entonces, teniendo esto claro, ya quien financió, San Martín decide partir al Perú. Ahí está. Ahí está. El desembarco en Pisco. El primer objetivo va a ser pactar con criollos de Lima, porque ya sabes que en un conflicto, pues no puedes ser tú solo contra todos. Necesitas hacerte de aliados que tengan la misma finalidad que tú o que apoyen tu causa. También lo que se buscaba era evitar un estallido rebelde. ¿Te acuerdas que yo te he hablado inicialmente de las montoneras indígenas, verdad? ¿Qué eran las montoneras indígenas? Una agrupación, valga la redundancia, población indígena, que si bien es cierto, va a apoyar a San Martín, pero ellos eran muchísimo más, podían causar desmanes dentro de la ciudad de Lima. Si es que se llegaban a enterar, ¿no? Si es que se llegaban a enterar de que ya estaba San Martín intentando independizar el virreinato. Y entonces, eso era lo que se buscaba, porque recordemos que por ese entonces, Lima, la ciudad de Lima como tal, la capital, era uno de los focos comerciales también más importantes. Entonces, eso era lo que menos se quería buscar, ¿no? Causar daños económicos a los criollos, porque ¿quiénes eran los que tenían sus negocios? Los criollos. Los criollos. Y bueno, aquí está lo que te he venido hablando, ¿no? Crear un mercado para Chile y Argentina en el Perú, para que ellos también puedan comercializar sus productos por esa región. Ahora, ¿cómo se produjo en cuanto al desarrollo? Luego de que San Martín ha desembarcado en Pisco, Cochrane empieza a capturar navíos. Álvarez de Arenales asalta las minas de Ayacucho y Pasco. Se empieza también a buscar contactos en la capital. Se produce también una serie de conferencias entre las autoridades y se empieza a proteger a clérigos y comerciantes que estaban a favor de la causa independentista, pero eso te lo voy a explicar acá. La conferencia de Miraflores. ¿Cuál fue el principal objetivo de la conferencia de Miraflores? Asegurar un compromiso de criollos de Lima y evitar un alzamiento popular. En el caso de la conferencia de Miraflores, se van a reunir por primera vez, es el primer contacto que se tiene entre el bando patriota y el bando realista. Pero no es que se reúne el virrey y San Martín, no. En esta primera conferencia de Miraflores se van a reunir delegados por ambas partes. Por ejemplo, por el lado patriota, envían a José García del Río. Y por el bando realista envían a Hipólito Unanue. ¿Ya? Hipólito Unanue. Ahora, cada uno de los delegados llevaba una serie de acuerdos que al menos era lo que querían lograr, ¿no? En el caso del sector realista, ¿qué estaba defendiendo? ¿Qué solicitaba Hipólito Unanue como representante del virrey en ese entonces? Buscaba el retiro de todas las tropas patriotas que se habían ya desplazado hasta ese entonces dentro del virreinato del Perú. ¿Qué otra exigencia tuvo el bando realista? Bueno, le dijo a José García del Río, no vamos a dar la independencia, pero sí hay algo que podemos hacer. Se propone en este caso aceptar la Constitución de Cádiz, o en este caso la cual fue la primera Constitución española de 1812.
Eso era lo único que estaba proponiendo el bando realista. Y la defensa de su poder. ¿Qué propone el sector patriota? Buscaba un gobierno mixto. Además, se habla también en el bando patriota de una monarquía constitucional, es decir, ¿quién iba a gobernar? Ya no un virrey, sino un príncipe perteneciente a la misma dinastía Borbón bajo la guía de una constitución, la monarquía constitucional. Y el bando patriota, en definitiva, propone la independencia. ¿Se llegó a algún acuerdo? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o No, no? son lados muy opuestos. No. No se llega a ningún acuerdo. Más que nada fue una pérdida de tiempo eso. No se llegó a ningún acuerdo. Pero, por ejemplo, en la conferencia de Miraflores, hoy se entiende en este caso que el virrey permitió que se realizara esa conferencia con la finalidad de ganar tiempo a la llegada y a la organización de su ejército para poder hacerle frente a las tropas patriotas de San Martín. Por eso es que permitió la conferencia de Miraflores, porque ahí no hay ningún punto en el cual ambos lados puedan llegar a un acuerdo. Son totalmente distintos. Uno propone la independencia, el otro quiere que se retiren las tropas. Entonces, definitivamente no se hubiera podido llegar a ningún acuerdo y fue lo que sucedió en realidad. Solo el virrey en ese entonces lo que buscaba que era ganar tiempo. Ganar tiempo. Inteligente. Bastante. Muy bien. Luego de ello, ya se produce una siguiente conferencia. Que es la famosa conferencia de Punchauca. ¿Ya? La famosa conferencia de Punchauca. ¿Cuál fue el objetivo de la conferencia de Punchauca? Asegurar que los peninsulares acepten el plan monarquista de San Martín. En este caso, ya se va a producir la reunión entre San Martín y la Serna. ¿Ya? Entre San Martín y la Serna. Recuerda que la Serna recientemente había asumido el título de virrey, porque anterior a la Serna estaba Pezuela. Pezuela fue destituido justamente por la Serna, por la ineptitud y por la incapacidad para hacerle frente al bando patriota de San Martín, a su ejército. Por eso lo destituyen, lo sacan del cuadro político y asume la Serna. En la conferencia de Punchauca ya no se reúnen a nivel de delegados, sino que se reúnen de manera frontal el virrey La Serna y San Martín. Ahora, ¿cuáles son los puntos que se trabajan acá, que se hablan? San Martín continúa con su plan monarquista constitucional de ir a buscar a España un príncipe Borbón para que él nos gobierne, pero bajo una constitución. ¿Qué dice la Serna? No, independencia no hay. Y era en esencia lo que buscaba San Martín para poder establecer su monarquía constitucional. Sugiere también San Martín un triunvirato hasta que llegue un príncipe Borbón, es decir, el gobierno de tres personajes, dentro de los cuales iba a estar San Martín, la Serna. ¿Qué propone la Serna? Propone, en este caso, el respeto a la Constitución de 1812. Es decir, no llegaban ni siquiera en ningún punto a tomar ningún acuerdo. Entonces, esa segunda conferencia también va a ser un rotundo fracaso. No hubo ningún acuerdo por ninguna parte. ¿También fue para ganar tiempo o algo así? No, en esta conferencia ya no se puede hablar de ganar tiempo, porque hasta este punto ya había una gran avanzada por parte de las tropas patriotas de San Martín. Digamos que hasta este punto ya todo estaba dicho ya. La independencia prácticamente ya se había logrado. Una independencia un tanto
En palabras y en documentos, podemos denominarlo así. ¿Ya? Podemos denominarlo así, en palabras. Ahora, luego de esta conferencia de Punchauca, lo que continuó era lo siguiente. Lima, ya ojo con esto, en Lima ya se estaba suscitando lo siguiente. Las denominadas montoneras indígenas estaban a punto de ingresar a la ciudad capital. ¿Qué implicaba ello? Que iban a causar destrozo a los comercios de los criollos. Era algo que no le beneficiaba pues al cabildo de ese entonces. ¿Qué es el cabildo? El cabildo vendría a ser una actual municipalidad, ¿ya? ¿Qué decisión tuvo que tomar el cabildo? O aceptamos que San Martín independice el Perú y le haga frente a las montoneras indígenas, o de plano, no aceptamos la independencia de San Martín, ingresan las montoneras y causan una serie de destrozos dentro de Lima y los comercios de los criollos limeños. Estaban en esa disyuntiva. ¿Cuál era la mejor decisión? Y bueno, el cabildo decidió aceptar el ingreso de San Martín, pero San Martín le dijo, yo ingreso, sí, solo si se declara la independencia del Perú. Y fue lo que se hizo en realidad. San Martín ingresa, le solicita en este caso San Martín a las montoneras indígenas que se retiren, y es lo que se produce, el retiro de las montoneras indígenas. He ahí cuando se va a dar inicio a lo que se conoce como el protectorado. Es un espacio de tiempo que va a durar un gobierno establecido por San Martín, porque a diferencia de Argentina y a diferencia de Chile, en el Perú no se podía determinar quién iba a gobernar. En Chile sí se pudo, claro, pero en el Perú no se pudo. Por ello es que San Martín, en ese caso, decide asumir él el gobierno por un espacio de tiempo, mientras que se pueda, en primer lugar, sacar de todo el territorio del virreinato a los españoles, y segundo, el tipo de gobierno. Porque habiéndose declarado una independencia hablada y escrita, porque era lo que se tenía hasta 1821, faltaba decidir qué tipo de gobierno queríamos. ¿Una monarquía constitucional o una república? Y ese va a ser el tema del cual vamos a trabajar hasta el final de esta clase, ¿no? ¿Qué era lo más adecuado para nuestro país? ¿Monarquía o república? Dime, te escucho. Disculpe. O sea que no hubo necesidad de una batalla, una guerra. En el caso del Perú, fueron pequeñas batallas en el interior del país al ingreso de San Martín. Pero esta primera independencia es una independencia en papel, no una verdadera independencia. Por ello es que se habla de una independencia real recién en 1824, con la batalla de Ayacucho y la batalla de Junín. Esta es una independencia en papel. Es una primera independencia, porque en realidad, luego de esto, las condiciones que se vivían dentro del virreinato del Perú era como si siguieran los españoles, porque en realidad así fue. Así fue. La situación ya empieza a cambiar un poco a partir de 1824. Esa es nuestra verdadera independencia, cuando se consolida ya no solo es en papel, ya no solo es un acta, sino que se puede reflejar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Nos También tengo independimos. una duda. A ver, hija, a ver, ¿querías hablar? Sí, o sea, todavía tengo una duda, no sé. Entonces, el virrey dejó el cargo y se fue, o sea, le dejó el pase libre a San Martín. Claro, la Serna, luego de la conferencia de Punchauca, al ver todo ya prácticamente hecho, las condiciones ya estaban hechas para una independencia, según lo que plantea San Martín, ¿qué hizo la Serna? Decidió huir, salió de Lima, disparado salió, porque también ya se acercaban las montoneras indígenas. Sale la Serna de Lima, de la capital, de la ciudad,
y deja encargado el gobierno al cabildo. Por eso es que el cabildo es el que tiene que tomar la decisión de dejo que las montoneras indígenas ingresen y hagan totalmente destrozos en la ciudad capital, o permito que San Martín declare la independencia, ingrese y que pueda hacerle frente a las montoneras. Y optaron pues por la idea de San Martín. La Serna, ¿qué sucedió con la Serna? Él escapa, él huye a la Sierra Sur, se esconde por Cusco. Y es ahí donde va a encontrarse hasta 1824, cuando se empieza a producir las últimas batallas ya, con Bolívar. Ya, gracias. Ahora sí entendí. Uh-huh. Me aclaró más dudas incluso. Así es. Así es, así es. Bastante interesante el tema de la independencia y sobre todo en esa coyuntura que aún nos encontramos. Muy bien. Cuando se establece el protectorado entonces al mando de San Martín como protector del Perú, ¿cuál fue el principal objetivo? Implantar un gobierno transitorio. El protectorado en realidad fue un gobierno transitorio, no era ni una monarquía, ni tampoco era una república, pues. Y lo que se buscaba era estabilizar a nuestro país. Ya, lo que se buscaba era estabilizar a nuestro país. ¿Cuáles fueron las obras, hechos más importantes durante el protectorado? La creación de la Marina de Guerra, se crea la Biblioteca Nacional, se abolió el tributo indígena. Y voy a remarcar esto para explicarte después. Se crea la Orden del Sol, se da la famosa Ley de Vientres, se abre el diario El Sol del Perú, se nombran ministros, se también promulga el Código de Comercio, aparecen los símbolos patrios, se designa a la misión paraguense y se gobierna bajo el estatuto provisorio, porque no había una constitución todavía por ese entonces. Tengo que explicarte acerca de la misión paraguense. ¿En qué consistió esta misión? Bueno, esta misión va a ser enviada a España con la finalidad de la búsqueda de un príncipe Borbón para que pueda gobernar en el Perú. ¿Recuerdan que cuál era el sueño de San Martín? Una monarquía constitucional. Por tanto, se hizo necesario enviar a esta misión a España. Pero al final nunca se llegó a concretar porque decidimos optar, o los criollos de ese entonces decidieron optar por un gobierno de tipo republicano, pues, ¿no? Ahora, con la abolición del tributo indígena, también surge otro problema. Si bien es cierto, no se quería colocar la carga de todo el aparato, que todavía por ese entonces seguía siendo colonial, no se quería colocar sobre los hombros de los indígenas. ¿De dónde obtenía el Perú dinero? Porque el mayor porcentaje del Perú lo obtenía del tributo indígena. Y al no tener ese ingreso, teníamos una caja fiscal pues totalmente deficiente. ¿De dónde obtenemos dinero? Por ello es que cuando ingresa a Bolívar, decide restablecer el tributo indígena. Por eso le iba a preguntar, porque Ramón Castilla también se le decía que lo abolió. Claro, exacto. Ya con Ramón Castilla ya empieza a desaparecer eso. Pero Bolívar es el que lo restablece. Ok, pero en sí, a San Martín sí lo quita. Sí, lo quita porque le quería quitar ese peso que tenían los indígenas, pues, ¿no? Pero sin tomar en cuenta de, bien, estaba perfecto la idea de quitar el tributo indígena porque se cargaba sobre una población ya muy desfavorecida. Pero el tema era, bien, quitamos de acá, pero ¿dónde obtenemos el dinero? Era quizás algo lo cual no se pensó. ¿Y por qué San Martín quería una monarquía constitucional y por ejemplo en Chile o Argentina sí dejó a alguien a cargo? Ya, esa es una gran pregunta. Y tiene una respuesta, claro que sí. San Martín conocía a la población argentina como era. Él era oriundo, él era originario de esa zona. Conoció también a los chilenos. Pero había algo interesante con respecto al Perú. En el Perú había una variedad de razas, bueno, en este entonces se refiere a razas de castas,
pero con ello también había una infinidad de problemas. No nos poníamos de acuerdo. ¿Cómo así razas de castas? A ver, por ese entonces sí se manejaba el término raza, ahora ya no se utiliza, ni tampoco nos referimos a las personas en base a una casta o a una clase social, pero en ese entonces sí. En otras palabras, San Martín se da cuenta que en el Perú no podía existir dentro de la población, ¿ya? Dentro de la población, una persona que lidere. Rápidamente él se dio cuenta de ello, por eso dijo, es necesario que alguien los gobierne a ellos. Ellos no están preparados todavía para una república. ¿Y cuánta razón tuvo? Algunos podrían indicar, no, la profesora que tiene todavía ideas muy, muy retrógradas, pero sí. Y San Martín bien lo supo. Por eso es que dijo, no, ellos aún no están preparados para una república. Ellos lo que necesitan todavía es alguien quien los gobierne. Alguien quien los gobierne. Pero bueno, ya les voy a comentar qué sucede también con San Martín después. Luego del protectorado y los hechos que ya hemos ido mencionando, bueno, surge el debate, ¿no? En la sociedad patriótica, creo que está por acá, hacia acá está. Monarquista o republicano, ¿qué gobierno necesitamos? Llegamos a esto justamente. Monarquistas, bueno, consideran que el Perú necesita un gobierno elitista y conservador. No estábamos preparados para una república. No éramos capaces de elegir a nuestros propios representantes. Se niega justamente la capacidad a las castas, a las clases sociales, de que ellas puedan elegir a sus representantes y promueve el autoritarismo. ¿Quién fue un personaje que apoyó las ideas monarquistas de San Martín? Bernardo Monteagudo, que era prácticamente su brazo derecho de San Martín. Por el lado republicano, consideran que se requiere un gobierno electo y rotativo, como el que aparentemente tenemos ahora, en el cual se defiendan los derechos y las libertades, se promueve el liberalismo. ¿Y quién fue uno de los personajes que apoyó las ideas republicanas? José Faustino Sánchez Carrión. Él era el brazo derecho en su momento de Simón Bolívar, que también apoyaba la idea de una república. Aquí está justamente las montoneras. Ellos eran las montoneras indígenas. ¿Quiénes conformaban las montoneras? Bueno, campesinos, indígenas, esclavos y marrones, negros, mitayos que exigían cambios en la estructura económica, social y política. Exigían anular la esclavitud y el yanaconaje. ¿Quiénes fueron sus líderes? Bueno, Alejandro Guavique, Carreño, Huachaca. Que bueno, la historia dice que oficial los ha olvidado, pues, ¿no? Bueno, continuamos. Pero ya sabes quiénes son en este caso las montoneras, ¿no? Las montoneras no se encontraban ni del lado del virreinato ni del lado de los criollos, porque ambos lados los explotaban. Ellos tenían sus propios ideales y sus propias luchas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? No, todavía. Ya. Muy bien. Ahora, luego del protectorado, San Martín decide reunirse con Bolívar en la famosa conferencia de Guayaquil. ¿Ya? Ahora, siempre se ha mencionado que en esta reunión fue totalmente a puertas cerradas, nunca se supo en realidad de lo que se trató entre estos personajes, ¿no? Pero se supone que los puntos que se debieron tratar fueron los siguientes. Bolívar ambicionaba las regiones de Guayaquil para la Gran Colombia. Y recordemos que
dentro de lo que fue el Virreinato del Perú, Guayaquil le perteneció al Perú inicialmente. También Bolívar propone una república federal para el Perú. Y aquí es el primer choque de ideas que van a tener tanto Bolívar y San Martín. Y Bolívar no le va a ceder sus tropas a San Martín para que San Martín pueda hacerle frente a los últimos reductos realistas españoles que habían dentro del Virreinato del Perú, para así poder lograr la independencia. ¿Cuáles fueron los puntos que trató San Martín con Bolívar? Insiste en mantener Guayaquil para el Perú. Para San Martín, Guayaquil nunca debió irse para la Gran Colombia a manos de Bolívar. San Martín propone la monarquía constitucional y bueno, San Martín le había solicitado, pues, ¿no? Una ayuda en cuanto a tropas para poder continuar con las guerras de independencia. Producto de esta reunión, San Martín regresa al Perú totalmente decepcionado, porque no obtuvo el apoyo de Bolívar, que tanto se necesitaba en ese momento. Y por ahí que aparece una famosa frase que Bolívar habría de mencionar en esta conferencia o en esta reunión: 2 soles no pueden brillar en un mismo firmamento. ¿A qué crees tú que se refirió? A él y Bolívar. Uno se ¿Y tenía por que ir y se tuvo que ir él. Claro, ¿no? La idea era aquí que los dos eran pues grandes líderes, grandes militares. Uno No lo tenía tenemos, uno tenía que ser, solamente uno. pero uno Ese era tenía el que gobernar. protagonista. ¿Cómo? Uno tenía que ser el protagonista. Los dos no podían. Así es. Y lamentablemente San Martín, cuando retorna al Perú luego de esta reunión bastante agria con Bolívar al no obtener el apoyo que necesitaba, dice, bueno, los peruanos no se deciden por qué tipo de gobierno. Yo no he obtenido el apoyo de Bolívar. Vamos a instalarle su primer congreso y que ellos decidan qué es lo mejor para ellos. Yo ya cumplí hasta aquí, me retiro. Disculpe, antes que empiece. ¿Quién era Bolívar? Disculpe, no me Bolívar también fue un militar venezolano. Si en el caso de San Martín él independizó las provincias del sur, él se encargó de la independencia de las provincias del norte. Ambos eran grandes militares. El único problema que Bolívar quería ingresar al Perú y hacer las cosas a su manera. Por eso es que se presume que no le dio el apoyo necesario a San Martín. O sea, ¿a dónde viajó San Martín? Para ver a San Bolívar. Martín se reúne con Bolívar en Guayaquil, actual Ecuador, Oh, para deliberar algunos puntos que ya para ese entonces se hacían necesarios, ¿no? Cuáles iban a ser los últimos movimientos para definitivamente que América del Sur se independice. Pero para ello San Martín necesitaba el apoyo de Bolívar en cuanto a ejército, a tropas. Apoyo que no obtuvo, pues. Apoyo que no obtuvo. Apoyo que no obtuvo. Por ello es que San Martín ya decide en este caso instalar el primer Congreso Constituyente, ¿ya? Y que nosotros seamos quienes decidamos qué tipo de gobierno es el que queremos. Mal o bien, elegimos pues por una república, ¿no? Para tener una aparente democracia. Pero es en realidad una democracia representativa. Una democracia representativa es lo que tenemos. Que cada 5 años, pues bueno, elegimos a nuestros representantes, ¿verdad? Muy bien. Veamos. Muy bien. En cuanto al Congreso peruano, ¿cuál fue el principal objetivo? Bueno, promulgar una constitución, porque el documento bajo el cual San Martín gobernó durante el protectorado, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Lo he mencionado. ¿Cómo me puede repetir la pregunta? Sí, ¿cómo se llamó Constitución en de este? Cádiz. No,
No, no, no. Eso era lo que se Lo que proponían. buscaba, que ¿Cómo, Miss? No, la pregunta, ¿cuál era? cómo, sí, cómo se llamó o cómo se denominó al documento bajo el cual San Martín gobernó durante el protectorado, porque no había constitución todavía en ese entonces. ¿Cuál fue? Lo he mencionado. Está dentro de las obras o hechos del protectorado. ¿Mm? Estatuto provisorio. Así es. Estatuto provisorio. Muy bien. Por ello es que cuando deciden conformarse las juntas preparatorias y posteriormente la instalación del Congreso, lo primero que se necesitaba era la promulgación de una constitución para dirigir la política nacional y posteriormente establecer una forma de gobierno. Ya, una forma de gobierno. Previamente a esto, y antes ya de entrar de manera definitiva al tema del Congreso peruano, hay unas palabras de San Martín que la verdad a mí me llamaron bastante la atención y es como que un análisis, ¿no? Voy a citar en este caso San Martín y sus palabras que fueron mencionadas a un marino inglés, Basilio Holt, que va a pronunciar justamente días previos a irse o retirarse, en este caso, al Perú, ¿no? Él dice, no aspiro a la fama de conquistador del Perú. ¿Qué haría yo en Lima si sus habitantes me fuesen contrarios? No quiero dar un paso más allá de donde vaya la opinión pública. La opinión pública es un nuevo resorte introducido en los asuntos de estos países. Los españoles, incapaces de dirigirla, la han comprimido. Ha llegado el día en que va a manifestar su fuerza y su importancia. Esas fueron las palabras de San Martín días previos a retirarse del Perú. Una traducción, disculpe. Una traducción, bueno, está en cristiano, por así decirlo, ¿no? Una forma de decir que nosotros no Queremos sabíamos, no sabíamos dirigir a nosotros mismos porque los españoles tampoco No nos habían, habían enseñado eso, ¿no? No nos habían dejado en este caso, o a nuestros antepasados, no los habían dejado opinar, no nos habían dejado elegir. no Por ello sabíamos, es que para nosotros la coyuntura en la cual nos puso San Martín era decidir por esto o lo otro, y no lo podíamos hacer. Por ello es que San Martín dijo, ellos aún no están preparados para la república. Lo que sí podríamos instalar es una monarquía constitucional que los vaya preparando en un futuro no tan cercano para una futura república. Eso era lo que quiere decir. pero no sería tan, o sea, porque como los españoles, la mayoría de los españoles fueron expulsados y en cambio a los criollos no se les dejaba tener cargos públicos, es como si a los criollos nunca se les hubiese dado o sea, no tuviesen experiencia en tener cargos públicos, puesto que a ellos no se les permitía, sino solo a los Exacto, españoles. también. Ujú, también si lo vemos desde ese punto, desde esa óptica. Los criollos fueron un sector bastante rechazados también dentro del virreinato, ya lo hemos hablado, ¿no? Porque ellos no podían identificarse con la patria de sus padres porque no la conocían, pero tampoco se sentían algunos tan identificados con la patria en la que nacieron porque no la entendían, pero con el pasar de los años, en ellos, en los criollos, es que surge la idea de patria, de independencia, de nacionalismo, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí. En el Congreso peruano, ¿cuáles fueron los principales objetivos? Promulgar una constitución para poder dirigir la política nacional y establecer una forma de gobierno. He ahí cuando surge uno de los principales debates en el Congreso entre los conservadores y los liberales. Ahora, a partir de este debate, el Congreso opta
porque la forma de gobierno para nuestro país sea una república. Y eso que Simón Bolívar todavía no había ingresado, por si acaso. Bolívar todavía no había tenido injerencia en nuestros asuntos. Uno de los principales personajes que vamos a encontrar en el Congreso peruano es justamente Luna Pizarro. Este primer Congreso peruano que vamos a tener va a estar integrado o va a estar conformado por abogados, por clérigos y por militares, ¿no? Si nosotros comparamos con los profesionales que en este entonces se encuentran en el Congreso, pues bastante limitado era el que teníamos inicialmente, ¿no? Solo abogados, clérigos y militares. Ahora, dentro del Congreso peruano ya instalado, se nombra a una junta de gobierno, la cual iba a estar a cargo de José de la Mar, que muchos años después, y ya proclamada la República, también va a ser presidente del Perú. Ahora, cuando se nombra a José de la Mar como el personaje que iba a estar a cargo de la Junta de Gobierno, se van a planificar también una serie de campañas para poder erradicar, para poder sacar a los españoles que aún se encontraban dentro del virreinato del Perú. Pero en ese contexto surge el motín de Balconcillo, en el cual sacan del cuadro político a la Mar y nombran como presidente de la República, primer presidente, a José de la Riva Agüero. Lamentablemente, José de la Riva Agüero fracasa porque se le encuentra correspondencia que habían estado intercambiando con españoles y se nombra como nuevo presidente a Torre Tagle, se autoproclama él. Y teníamos a dos presidentes gobernando al mismo tiempo, Ribagüero de Lima y Torre Tagle desde acá de Trujillo. Claro, ¿no? Lo ideal hubiera sido que se nos prepare, a la población de ese entonces se le prepare para una república, ¿no? Y eso también lo vamos a ver durante los primeros años de la República. Según Basadre, la República se inicia en 1827. De 1827 a 1845, que va a ser el primer militarismo, también vamos a observar las deficiencias de no saber elegir. ¿Quiénes fueron los que gobernaron ahí? Puros militares. Y entre ellos se daban golpes de Estado. Había presidentes de 6 meses, inclusive, nada más. Hasta ahora se siguen representando esos problemas, o sea, en el mismo contexto, pero Y hasta ya ahora. Sí. o sea, seguimos pagando el precio de no estar preparados. Así es, ¿no? Así es, que en su momento no haber tomado, o en ese entonces las personas que debieron optar por elegir una buena opción para nuestro país, no lo hiciera, pues, ¿no? Pero la culpa también es actual porque aún seguimos sin saber elegir. Exacto. Ya, ¿por qué vos sacaron a Lamar? José de Lamar lo sacan justamente de presidir la Junta de Gobierno porque las campañas a puerto de intermedios, que son los que vienen a continuación, fueron un total fracaso. Ninguna ganamos, a excepción de una batalla nada más. Todos fueron un total fracaso. Nosotros, como ellos eran criollos, en realidad no pudieron ganar ninguna batalla sin el apoyo de San Martín. Por eso es que lo sacan del cuadro político. A la mano. Acá está. La primera campaña a puertos intermedios fue dirigida por Alvarado y Miller, que también pertenecían a la Junta Gubernativa de José de la Mar. Este plan inicialmente ya había estado preparado y diseñado por San Martín, pero como San Martín se fue, sí les dejó, ¿no? En este caso, el plan para que pueda continuarse. Ambas batallas, la de Moquegua y de Tarata, pues fueron un rotundo fracaso. Perdimos las tropas patriotas y los españoles estaban en avanzada ya. Y en la segunda campaña a puertos intermedios, en la cual ya no está José de la Mar y tenemos como presidente a Ribagüero, también fue un total fracaso. En excepción de la batalla de Cepita, que fue la única que logramos ganar. Pero Ribagüero, luego de esta segunda campaña a puertos intermedios, es acusado de traición porque se le encuentra que
mantenía correspondencia, cartas con españoles. Entonces, lamentable. Por ello, el Congreso elige como presidente a Torre Tagle y este también se une a los españoles. También se le encuentra que había tenido un envío de cartas con españoles que justamente buscaban nuevamente retomar el poder del Perú. Es decir, había un caos en el Perú. 2 presidentes, los 2 estaban con sospechas de mantener correspondencia con españoles. Bastante complicada la situación, ¿no? Sí. ¿Preguntas, chicos? A Lamar no podríamos considerarlo como primer presidente, ¿no? No, él fue solo quien se encargó de dirigir la junta gubernativa. No, él no fue presidente. Además, Lamar es natural de Cuenca, un criollo, pero por ese entonces Cuenca había pertenecido al virreinato del Perú y él era considerado, bueno, peruano, ¿no? Pues vaya caos, nada salía bien. Todavía no está Simón Bolívar, ¿no? No, todavía no ha hecho su ingreso. Vamos a ir por ahí ahorita. Ahí está Simón Bolívar. Muy bien, ¿cuál fue la campaña militar en el norte? El principal objetivo, bueno, independizar a los países del sector septentrional de Sudamérica. Uno de los documentos que buscaban avalar la independencia de las provincias o las regiones del norte era el Acta de Jamaica o la doctrina bolivarista. Esta campaña militar fue financiada por Caracas e Inglaterra. Las batallas que se llevaron a cabo para consolidar la independencia de Colombia, la batalla de Boyacá, la batalla de Carabobo en Venezuela y la batalla de Pichincha en el Ecuador. En un congreso de Angostura es donde se decide nombrar como presidente a Bolívar. Y es a lo que él va a denominar como la Gran Colombia, ¿no? Estas 3 regiones, Colombia, Venezuela y Ecuador. Y justamente en la conferencia de Guayaquil presiona a San Martín para que este territorio del actual Ecuador sea cedido justamente a Bolívar, porque él tenía ya en mente también un proyecto político militar. Sí, es justamente Cabrejo lo que vamos a ver ahorita. Ahora, luego de las 2 campañas de puertos intermedios, que en realidad y en suma fueron un rotundo fracaso, ¿qué le quedó al Congreso peruano? Vamos a solicitar que venga a Bolívar, pues, porque ya no podemos hacer nada. Éramos quizá un poco incapaces, ¿no? De poder siquiera y ganar una batalla. ¿Y por qué no volvieron a llamar a San Martín? San Martín se fue bastante resentido con el Perú, por eso es que decidieron no acudir en su ayuda o no solicitar su ayuda. ¿Quién no estaría resentido? ¿Quién no estaría resentido? Exacto. Entonces, por ello ¿Resentido no por qué? solicitaron su ayuda. ¿Cómo? ¿Resentido por qué? Por el no apoyo de Bolívar. Segundo punto, que los peruanos, los criollos de ese entonces, se les acabó el sentimiento patriota de la proclamación de la independencia en el Perú y también le dieron la espalda a San Martín. No lo apoyaron con la monarquía constitucional. Por eso es que él se retira, ¿no? Se retira inicialmente a Francia y desde ahí él envía una correspondencia, ¿no? Inclusive indicando que San Martín prestaba todo el apoyo para el Perú para que continúe en cuanto a su lucha, pues, de erradicar a los españoles dentro de su territorio. Pero había un poco de resentimiento con el cual se fue San Martín. Pero años más tarde y pasado todo esto ya, esa situación cambió, ¿no? Esa situación cambió. Pero ¿quién era el personaje que en definitiva al cual llamó al Congreso? Pues fue Bolívar. Y lamentablemente el Congreso es ahí donde comete uno de los primeros errores. Darle, en este caso, a Bolívar todos los poderes. E inclusive, ya Bolívar teniendo todo ello,
decide desestimar la Constitución de 1823, nuestra primera Constitución, e instaurarse como un dictador vitalicio. Mientras el tiempo que durara pues la consolidación de nuestra independencia, pues, ¿no? Primer objetivo de Bolívar, anular el caos interno que había, acabar con el virrey La Serna y el poder hispanista o el poder español que aún había en el Perú. Para ello, Bolívar decide restablecer el tributo indígena. E inclusive exige cupos a los comerciantes. Empieza a vender objetos eclesiásticos porque no había dinero pues para las guerras de independencia, las últimas. Y con la ayuda de las montoneras indígenas, Bolívar va a vencer en las batallas de Junín y Ayacucho. En este contexto también se crea Bolivia y redacta la Constitución Vitalicia de 1826. Aquí está lo que te había estado indicando, ¿no? Bolívar buscó el poder total en su estadía en el Perú. El Congreso peruano se autorrecesó y promulgó muerta la Constitución Liberal de 1823, porque así lo hizo Bolívar. Y Bolívar, como dictador del Perú, impulsó un gobierno frontal contra la aristocracia. Guayaquil no, ya no es parte de nuestro territorio, ya Guayaquil se le fue cedido a Bolívar para que forme su Gran Colombia, pero años más tarde se fragmenta en 3 países, ¿no? Ecuador, Colombia y Venezuela. ¿Y Panamá? Y bueno, acá se llevarán a cabo las 2 últimas guerras de independencia, que es la batalla de Junín, que fue un triunfo patriota, en el cual participan las montoneras y también se le conoce como la batalla sin humo. ¿Por qué creen ustedes? Porque no se utilizaron ningún tipo de arma a excepción de los sables. Y la batalla de Ayacucho, que también fue un triunfo patriota, y en el cual participan las montoneras, y va a ser sumamente decisivo para la victoria de esta batalla. Posteriormente a ello, y acabada la batalla de Ayacucho, se firmó la capitulación del mismo nombre el 9 de diciembre de 1824, en el cual acordaron que el Perú tenía una deuda con España, chicos. El Perú tenía una deuda con España, es la famosa deuda de la Guerra de Independencia. Y también se estipula en la capitulación de Ayacucho que el Perú tenía que asumir los gastos de aquellos heridos de guerra que España tenía. Además, el Perú les tenía que pagar su pasaje de regreso a los españoles para que regresen, en este caso a España, valga la redundancia. Eso fue todo lo que se estipuló en la capitulación de Ayacucho. Y eso que nosotros habíamos ganado. ¿A favor de nosotros o a favor de España? ¿Quiénes fueron en este caso los que estuvieron en la firma de la capitulación de Ayacucho? Bolívar no estuvo porque ya estaba enfermo para ese entonces. Fue en este caso en su reemplazo Sucre, por el lado patriota, y por el lado de los españoles fue José de Canterac. Supuestamente nosotros éramos los que habíamos ganado y nosotros debimos haber impuesto nuestras condiciones, pero todo cabe ver y presumir que fue al contrario. En lugar que nos paguen a ¿Y pagamos nosotros. pagamos esa deuda o qué? Claro que sí. Inclusive los españoles, años más tarde, durante el gobierno de Peset, que ya te voy a hablar clases posteriores, intentan volvernos a cobrar esa deuda, porque se enteran que estábamos teniendo grandes ingresos producto de la venta del guano. Y España envía una expedición científica a las islas de Chincha, se estaciona ahí, aduce un pretexto y dice: ustedes no me han pagado la guerra de independencia, pero cuando ese pago sí se había realizado. Así es. ¿Cómo les quedó el ojo? Wow. Toda la historia del Perú hasta ahorita es pura indignación. Así es. Por eso, Seguimos. por eso los que ya cumplieron 18 años y van a elegir de aquí el otro año, creo que nos toca elegir presidente regional, alcalde, todo ello. Elijan bien, por no hacerle caso a San Martín. Así es. Muy bien,
Y aquí está como parte de la política exterior, ¿no? A ver. Ay. Bien, como parte de la política exterior se llevó a cabo un congreso anfictiónico de Panamá. ¿Cuál fue el objetivo? Unir a los países latinoamericanos, sopesar fuerzas con Estados Unidos y Brasil. Dentro del desarrollo de este congreso fracasó porque Chile y Argentina no asistieron, Paraguay no fue invitado y la prioridad de este congreso fue el nacionalismo criollo, que era lo que se buscaba. Estados Unidos por ese entonces ya era una potencia. Brasil también, también. ¿Y qué sucedía con estas nacientes repúblicas? La Gran Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina. Tenían que también formarse alianzas para poder hacerle frente a los demás países que se estaban configurando ya como potencias, cosa que en realidad no sucedió. Mira, Argentina y Chile no fueron para empezar. El Perú asistió, pero no firmó el tratado. Bueno, Que también era una idea un poco idealista, ¿no? Ahora que lo ves, tener que reunir varios países que se una su gente, que no esté a desacuerdo. complicado. Ni el Sí, mismo Bolívar lo pudo lograr con su Federación de los Andes. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, unir los tres países que Bolívar independizó, la Gran Colombia, Perú y Bolivia. No tuvo acogida este proyecto. Los liberales peruanos quisieron evitarlo a toda costa. En el Perú hubo bastante oposición por el marcado caudillismo de Bolívar. En la Gran Colombia se venían suscitando también pleitos internos. Eso era algo que sí nos va a caracterizar con los demás países que recientemente se estaban independizando. Había caos Miss, político. Miss, Te escucho. por qué los criollos no querían unirse con los otros países? Allá, es que ¿quién iba a estar a cargo de todo esto? Bolívar. Y se corría el riesgo de pasar de manos de España, que nos había gobernado, a pasar de manos de Bolívar. Por ello es que dijo, mejor no hay Federación de los Andes. Pero a la larga eh, era un proyecto bastante bueno, porque quizás nos hubiera ayudado a podernos desarrollar económicamente, y era por el lapso de 10 años nada más. Por 10 años, entonces sí hubiera sido una buena propuesta. O fue Quizás una sí, buena propuesta. O quizás sea, sí. fue la oportunidad y lo vimos así como que se fue. Sí, quizás fue, ahora puede ser visto como una buena propuesta, quizás no se ve en la coyuntura de ese entonces, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de la independencia? Económicas, la dependencia económica de préstamos y enclaves se mantuvo, surge una deuda interna y externa, la pérdida de recursos naturales. En el aspecto social, los sectores populares excluidos, sigue el machismo, el racismo y la esclavitud. Se mantuvo el yanaconaje. En el aspecto político, el Estado pasó a control de los criollos. Se empiezan a elaborar leyes a favor de los caudillos, los militares. Se inicia también un periodo de militarismo caudillista, que va a ser todo el primer militarismo de 1827 a 1845, y de ahí continúa un segundo militarismo. Inclusive se toman en cuenta hasta tres periodos militaristas hemos tenido en el Perú como presidentes. Y en el aspecto ideológico, se consolidó el monopolio católico y los gobiernos asumen el conservadurismo. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Bolívar se va después de enfermarse. Así es, Bolívar ya se había retirado también ya, porque se encontraba bastante enfermo. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenía Bolívar? Padecía de una enfermedad en la cual tenía que utilizar el opio. El opio es una sustancia tipo, de tipo adictiva, ¿no? Específicamente no sé a ciencia cierta cuál era la enfermedad de Bolívar. Muy bien, ¿listos para la práctica? Sí. A ver, me dan un minuto, por Como los favor. peruanos para votar. Me dan un minuto, por favor, para proyectar la práctica.
Vamos a ver. Muy bien, pregunta 1, chicos. Dice, el primer congreso de 1821 en el Perú tenía como finalidad preferente. Dado. A ver, ¿qué dicen los demás? Dado. ¿Seguros? Sí. Ok, a ver. Vamos a elegir este resaltador. Listo. Muy bien, así es, dado. 2. ¿Cómo se llamó el prócer que dispuso la publicación del documento Carta a los Españoles Americanos? El que la Dado de nuevo. difundió, ¿ah? Dado. Dado, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Sí es correcto o es la A quizás? La D. La D, ¿no? Francisco de Miranda, un venezolano. Listo. 3. Las juntas de gobierno en América se formaron para separarse de España, reconocer a Fernando VII, reconocer a José Bonaparte, rechazar a los portugueses, formar cabildos. La. Avión. ¿Mm? ¿Cuál será? Las juntas de gobierno. ¿En qué contexto surgen las juntas de gobierno aquí en América? ¿Qué sucedía en Europa? ¿Mm? ¿Qué se suscitaba en Europa? ¿Mm? ¿Beso? Reconocer a Fernando VII, reconocer a José Bonaparte, rechazar a los portugueses, separarse de España. Lo que sucede es que los franceses habían invadido España, bueno, en este caso Napoleón había invadido España, le quitó la corona a Fernando VII para dársela a su hermano, al hermano de Napoleón, y ahí había un momento de desidia, ¿no? ¿A quién le hacemos caso? ¿A Fernando VII que le han quitado la corona o a este nuevo rey? Entonces, bien hábiles nosotros aquí en América, vamos a formar nuestras juntas de gobierno para un aparente apoyo al rey Fernando VII que le han quitado la corona, pero no, en realidad lo que buscábamos era separarnos de España por nuestro lado ya en esa época. Esto es 1812. No, la 2 dices la A, no. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán fue en este caso el que escribió la carta a los españoles americanos, pero lo sorprende la muerte y nunca llega a publicar. Quien lo publica es Francisco de Miranda. Por eso dice acá, el prócer que dispuso la publicación del documento. ¿Sí? Listo, ahí está. 4. Uno de los grandes ideales políticos de San Martín fue Dado. ideales políticos, ideales políticos. ¿Cuál será? La D. La. Así es, establecer la monarquía constitucional. Muy bien, chicos, muy bien. 5. En la reunión celebrada en Punchauca, San Martín propuso al virrey La Serna. ¿Qué le propuso? La E. El reconocimiento de la independencia del Perú. Ya nos habíamos independizado ya. La instauración. La C. La C. Correcto.
Ya se duermen, creo por ahí, ya dicen la C. 6. La independencia del Perú, ¿qué significó? ¿Eh? Así es. Al menos en teoría esto debió haber, en la práctica debió haber sido eso, ¿no? Pero en la práctica fue diferente. 7. El primer Congreso Constituyente otorgó a Bolívar en 1823 poderes de dictador debido. Dado. Beso. A ver. La B. Ajá, muy bien, así es, así es, así es. 8. El primer Congreso Constituyente se decidió por un gobierno tipo. Republicano. Ujú, A. muy bien. 9. Las Cortes de Cádiz reunidas entre 1810 y 1812 tuvieron como principal resultado. Dado. Muy bien. Muy bien. 10. La capitulación de Ayacucho se firmó en el mismo campo de batalla por. Sucre. ¿Cuál será? Sucre y Valdés. 4 y 3 5. y 4. 3 y 4, lo mencioné. Canterac por el bando realista y Sucre por el bando patriota. Y Sucre sí sabía, del otro no me acordaba. Ujú. 11. Se sacó así. Ajá. La condición impuesta por San Martín al decretar la libertad de vientres fue que. La C. Muy bien, así es. Y rapidito puede volver eso de Constitución, a la Corte de Cádiz. Necesito verla. Ya, ok. Pero, o sea, cuando dice las Cortes de Cádiz se refiere a... Te escucho. No, nada, nada, no. Ya. 11 letra C, ¿verdad? Listo. 12. La denominada Corte de Cádiz permitió básicamente. Uno de los principales productos de la Corte de Cádiz fue justamente la primera Constitución española de 1812, mediante la cual se buscaba. Ahí todavía no se hablaba de La C. separación. Ahí todavía no se C. hablaba de separación. Correcto, la C, la C. 13. La etapa de la independencia del Perú, encabezada por San Martín y Bolívar, tuvo como finalidad. Dado. Dado. Ujú. 14. El Congreso de Panamá, reunido en 1826 a sugerencia de Bolívar, tenía como objetivo. La A. Ujú, muy bien. 15. San Martín quiso imponer en Perú un gobierno de. La D. Monarquía. Muy bien, así es. 16. Se conoce con el nombre de Motín de Balconcillo la acción por la cual. Motín de Balconcillo, ¿ah? D. Muy bien. A ver, lean bien. Dice, se conoce con el nombre de La Motín de C. Balconcillo. La C. La C. ¿Qué pasó por ahí?
Muy bien. Pregunta 17. 17. Terminada la guerra de independencia, se mantuvo el régimen político, la estructura fiscal, el territorio colonial, el poder jesuita o la unidad política. Sí. La B, La B. La sí, B. porque seguimos territorios. Exacto. Ujú. La estructura fiscal. Unidad política nunca. 18. La forma de trabajo del periodo colonial que subsistió por mayor tiempo en la República fue Tributo indígena. forma de trabajo. Casa. B. D, ¿Cuál? D, No. B, El B. llanaconaje. El Ah. llanaconaje. Duró hasta 1940. Bueno, duró en realidad sí hasta 1947. Te estoy hablando del gobierno de conocido como de la de la Primavera Democrática. ¿Qué es el llanaconaje? Es un sistema de trabajo mediante el cual al indígena, el español, el criollo le daba territorios, para poderlos trabajar y así subsistir, pero en pago a ello, el indígena tenía que prestar su fuerza de trabajo para también labrar las tierras del español o del criollo que le había cedido estas tierras. Así como el feudalismo, algo así parecido. Parecido, exacto. 19, chicos. José San Martín creó la primera bandera nacional cuando se encontraba en la ciudad de Chincha, Trujillo, Guaura, Pisco o Nazca. Donde se ¿Pisco? produjo el sueño de ¿Pisco? San Martín. Creo. Pisco. Pisco. Ya eso desde inicial nos lo Es que enseñan, tuve ¿ah? que recordar. Tuve que Ah, pasar No, todos esos años. Vivía pasar frente a mis ojos. Ah, desde inicial nos lo enseñan. No van a querer que les cuente el sueño de San Martín, ¿no? ¿O sí? ¿Qué sí Ya me les para acuerdo, la, eso sí me parece? A acuerdo. ver, a ver. no, ya para la próxima será ya, para la próxima. 20. La igualdad de americanos y peninsulares, la abolición del tributo, la mita y el servicio personal fueron las conquistas liberales más importantes que se aprobaron en las leyes de Indias, la Constitución de 1823, las Cortes de Cádiz, las reformas borbónicas, la Declaración de los Derechos Humanos. La B. Beso. B labial, sí. ¿Dónde se aprobaron más no? ¿En qué documentos se encuentran? Es muy diferente. A ver. ¿Cuál será? Correcto, correcto. Ah, en. Uy, una palabrita. Así es. Una palabra cambia todo, así es. 21. La Constitución Liberal de Cádiz de 1812 se basó en su predecesora, la Constitución de... Sevilla. Y ahí te ayudo yo, de Bayona. ¿Pasa? Ah, No, de Bayona, ahí te ayudo yo. La primera forma de gobierno que se estableció en el Perú después de la proclamación de la independencia fue la monarquía absoluta, la aristocracia, la república, el protectorado o la monarquía constitucional. Protectorado. 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 Bien. Muy bien, chicos inteligentes. 23. Fue causal para la formación de las corrientes libertadoras. La conferencia de Miraflores, la batalla de Maipú, el Congreso de Panamá, las reformas borbónicas, el Congreso de Angostura. ¿La B?
Dado. Mm. No, no tiene nada que ver las reformas todavía por bueno. Bueno, La sí A, es un antecedente, es un antecedente. conferencia de Miraflores. Fue causal para la formación de las corrientes libertadoras. La A, La D, chicos, la D. Está bien, reformas borbónicas. Claro, porque era causal. Lo otro venía después. Los otros después, así es. Claro. Luego del fracaso en la entrevista de Guayaquil, San Martín convocó Una asamblea constituyente. Congreso. a un Congreso Asamblea. Constituyente. A un Ajá, congreso. muy bien. Ay, me confundí. Congreso, cuidado. 25. La entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar tuvo como consecuencia Casa. Sí. muy bien, No sé. así es. 26. El primer Congreso Constituyente tuvo una marcada tendencia liberal, republicana y parlamentaria. Las profesiones representadas fueron predominantemente las de... ¿Cuál sería la Avión. de? Avión. Así es, eclesiásticos, bueno, abogados y militares también hubieron. Ahora, ¿qué tenemos en el Congreso? A ver, De hay más todo. listo. De todo. Una rata. Animales. Una rata. No, es que a mí solo 25 La años hizo, y la ser hizo. peruano, nada más. O sea, no hay un requisito tan potente como ser Yo digo, mayor, no sé, de 45 y ser doctor. Bueno, no sé, Tener un académico a montón cierto de... nivel, no. un nivel muy bajo. Lo mínimo indispensable debería ser, bueno, debe ser profesional de cualquier carrera, ¿no? Sí, ser lo mínimo, estaría bueno. O un técnico profesional, ¿no? Lo mismo, en realidad. Al menos tener alguna profesión, creo yo. Pero en fin. Hay No. terminado el colegio, son congresistas. Algunos ni el colegio termina. Sí, así es. Bueno, eso es la cosa de nuestra constitución. Acuña. Debemos levantarnos para votar todo Hay que duro. levantarnos, yo la sigo. Eso es lo Pero que San yo Martín, actualmente Que pase la pandemia, que pase la pandemia. Miss, ¿por qué es que antes había pensadores, ideas y se levantaban, ¿no? Y por qué actualmente criticamos, pero no nos levantamos y no hacemos valer nuestros derechos? Hemos Solamente perdido, sí, hemos en, perdido nuestra identidad. Sí, en cambio en otros países no, en otros países reclaman sus derechos. así es. El anarquismo. Ah, claro, el anarquismo es cuando hay caos, no se sabe quién gobierna. Eso es el anarquismo. Ah, ya, muy bien. 27. La Sociedad Patriótica fue convocada por San Martín y Monteagudo en 1822 para debatir sobre... Está fácil la 27, ¿ah? Avance. Forma de gobierno, chicos, forma de gobierno. La B. 28. El logro más importante del primer Congreso Constituyente del Perú fue... ¿casa? Sí. Así es, C. Sí. 29. El plan político de José de San Martín consistió en hacer reformas económicas, sociales y políticas. Para ello dictó una serie de medidas. Una de estas fue la fundación de la Sociedad Patriótica, cuyo fin consistió en así es. 30. A la llegada de Simón Bolívar al Perú, la situación política era bastante crítica. El ejército realista había logrado importantes triunfos que amenazaban la causa patriótica, mientras que en el bando peruano existía una pugna entre los jefes José de Ribagüero y José de Torretagle por la presidencia de la República. Para pacificar el país y derrotar a los realistas,
El Congreso de la República otorgó a Bolívar el título de dictador, el cual lo facultaba provisionalmente para... Enano. A ver, lean bien, lean bien. La D, la D. A. La A, el ejercicio del poder sin el control de la Constitución y las leyes. O sea, 31. si él quería, podía matar a quien quiera. Perseguir, claro, a alguien que esté en contra de sus ideas políticas. ¿Él Claro que tiene sí. COVID? No, solo es gripe, no, no es COVID. No me contaba. No, no, no se contagia por acá por el de manera virtual. No, no es COVID. 31. Historiador y político peruano a quien se le considera como el primer presidente del Perú. A. José Mariano de la La Riva. A. Así Oh. es. Ya están listos ya ¿Qué para el segundo? examen, ya. Todavía Sí me igual, todavía miente, nos sí me falta. miente. 32. El objeto principal de San Martín al libertar al Perú fue... La A. Consolidar la independencia de su patria. Así es. Ah, claro, porque tenía que liberar a las 3 regiones. Allá, así, así. Muy bien. 33. Fueron hechos que favorecieron al Ejército Libertador de San Martín en el Perú. Los ayudo. El paso del batallón Numancia a filas patriotas y la derrota de O'Reilly en el Cerro de Pascua. 34. La entrevista entre San Martín y el virrey La Serna se produjo en... Está fácil esa pregunta. La Dado. Dado, así es. Dado. Muy bien. 35. Son hechos producidos en el Perú antes de la proclamación de la independencia de 1821. Listo. 36. Durante la conferencia de Punchauca, la propuesta de San Martín fue... Casa. ¿Sí? C. Muy bien. 37. San Martín, al establecer el protectorado, adoptó las siguientes medidas. ¿Cuál será? La 3, Ya la 3, ¿qué más? la 4. 4. 1, 3 y 4. La Biblioteca Nacional fue creada por Bolívar, Ribagüero, San Martín, Torretaglio, Luna Pizarro. San Martín, San San Martín. Martín. San Martín. Muy bien. 39. Bolívar, a diferencia de San Martín, proponía como el objetivo político el establecimiento de un o una... República Federal. República. Federal. Ujú. Y 40. El primer Congreso Constituyente del Perú fue convocado por... San Martín. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, a alguien que le falte clave. A alguien que le falte clave. La 32, por favor. Ahí está, 32. Gracias. A alguien más que le falte clave. Miss, ¿no podrá poner la hoja completa para poder tomar una captura? Ah, ya, espera, dame un minuto, por favor. Mientras le digo a tu compañero a las 5. Ahí está a las 5, Brian. Ah, ya le dijeron ya. Ya, a ver, espérate. Déjame le reduzco esto. Ya, a ver, tómale, por favor, ahí.
Ok, gracias. A ver, ahí hay otra. Espérate. ¿Le tomaste? Sí, Miss. Espera. Ahora ahí está. Ya, Miss. Listo, y ahí está finalmente la última hoja. Muy bien, entonces. Dejo de compartir, chicos, de aquí nos vemos hasta la siguiente semana. ¿Ya? Cuídense. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, Miss. hasta Adiós, luego. mis Hasta luego, cuídense. Miss. luego. Nos vemos. Adiós.